Bienvenido iglesia, gracias por estar allí en sintonía, por estar eh, acompañándonos hoy en este día a través de nuestra página de YouTube, de Facebook, y estaremos nosotros compartiendo el mensaje de Dios en esta hora de la mañana y quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, verso 49, ¿cierto? Entonces vamos a leer desde el versículo 14. Mateo 25, versículo 14. Es una parábola que conocemos y dice parábola de los tres siervos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó a que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo, lleno de elogio: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel a administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero y así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabía que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositas mi dinero en el banco? Al menos hubieras podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Entonces, en este texto, nosotros los conocemos muy bien como, lo tenemos como conocido como la parábola de los talentos. Entonces, acá los talentos lo que significa era una medida de plata. Entonces aquí se le da, al primero se le dan eh, 5 bolsas de plata, al otro se le da 2 y al último se le da 1 bolsa de plata. Entonces, en este texto nosotros podemos ver que esto lo está hablando nuestro Señor Jesús. Previamente, cuando Él ya estaba anunciando su muerte, y Él deja algunas parábolas, algunos hechos para poder asimilar o que los oyentes empiecen a mirar cómo es el reino de los cielos. Y algunas de las características del reino de los cielos es en este parábola que nosotros acabamos de leer. Y lo que quería compartir hoy, el tema es acerca del servicio hacia Dios, el servicio hacia Dios. Y como título del mensaje le he colocado invirtiendo en el reino, invirtiendo en el reino. Y aquí nosotros podemos ver que hay un amo que tiene 3 siervos. A cada uno le dio diferentes cantidades según sus capacidades. Y a uno ellos empezaron a trabajar, se fue el amo, ellos empezaron a invertir, empezaron a trabajar. El que tenía 5 lo invirtió, le dieron 5 más. El que tenía 2 invirtió y tenía 2 más. Pero el que tenía 1 simplemente lo escondió. Lo escondió. Y al final el amo empieza a rendir cuenta, empieza a pedirle cuenta a cada uno de ellos de lo que le había dado el amo. Y al final
el último no entregó nada y le quitaron lo que tenía y se lo colocaron a otra persona, al que había ganado 5 talentos, se lo dieron a él, se lo aumentaron. Entonces, acerca de esta parábola, quería compartir, ya que en la iglesia el pastor Edgar Balocas había compartido acerca de varios puntos y Dios nos está llevando a nosotros este año a servir. El 2021 es un año donde nosotros, como iglesia, el Camino Sur, Dios nos ha estado preparando para poder dar lo que Dios nos ha dado, para poder nosotros entregar a Dios aquellas cosas, dones, talentos que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, para poderlo colocar en las manos del Señor. ¿Amén? Entonces, el primer punto que quiero tocar, y es que, mis hermanos, tienes capacidad. Tú tienes capacidad. Tienes capacidad. Porque a cada uno de estos siervos, a cada uno de ellos, Dios le dio una capacidad. Al que tenía 5 sabía que podía confiar en él 5 bolsas de plata y sabía que lo podía convertir. Al que tenía 2 sabía que tenía la capacidad de 2 invertirlo. Al que tenía 1 sabía que tenía la capacidad de tomarlo e invertirlo. A cada uno de ellos le dio algo. Ninguno de ellos se quedó sin nada. Ninguno de ellos, Dios dijo, no, este no tiene, o el amo no dijo, este no tiene capacidad, este no tiene nada, yo no confío en él, yo pienso que no, es que mira, es que él, es que el otro. No. Él no fue así. El amo no despreció a los siervos, él simplemente sabía, conocía las capacidades de cada uno de ellos. Entonces, podemos ver que ellos podían y tenían la forma y tenían podían trabajar acerca de ello. Podían ellos empezar a trabajar, empezar a construir a lo que el amo le había mandado. Entonces podemos nosotros ver que Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, a cada una de las personas que han nacido de nuevo, le ha dado talento, le ha dado dones, le ha dado habilidades, le ha dado algo, tenemos capacidad. Ninguno de nosotros no puede decir es que yo no sé, es que no tengo nada para ofrecer a Dios, es que esto, es que lo otro. Y no, todos nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, algo que Dios quiere que tú y yo descubramos en este caminar cristiano. Nosotros tenemos que entender que Dios ha dado dones y talento a su iglesia porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos nosotros escogidos por Dios para hacer cosas grandes en su nombre. Es que nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios nos ha dado y que eso que Él nos ha dado, algún día nos va a pedir cuenta de aquellas cosas que Él nos ha dado. Así que nosotros este año 2021 tenemos que decirle a Dios que nos despierte, que nos muestre, que nos dé valor, que nos dé denuedo para poder nosotros saber las capacidades que Él nos ha dado para poder dar aquello que Él te está pidiendo que hagas. Y que este año no podemos ser ajenos a lo que Dios está haciendo a nivel mundial, a lo que Dios está haciendo a nivel local, lo que Dios está haciendo en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia, en los alrededores, en Barranquilla. Y nosotros tenemos que empezar a entender eso. Y que muchas veces, mis hermanos, muchas veces, lastimosamente, nosotros como cristianos, a veces nos vemos comparándonos con otras personas. Y es que empezamos nosotros a mirar aquellos ministerios o empezamos a ver aquellos líderes que tienen 200,000 seguidores y empezamos a ver aquellas personas que Dios los lleva, que Dios los hace y empezamos siempre a mirar en otras personas, en otros ministerios, en otros lugares, las cosas que nosotros no tenemos. Y empezamos nosotros a ver al de al lado, empezamos de pronto tal vez a tener celos, empezamos nosotros a verlo a ellos como qué están haciendo, qué es esto, para copiar, no sé, tal vez para poder, no sé, como compararnos y ser mejores. Pero el cristianismo no se trata de competencia. El cristianismo no se trata de quién es mejor. El cristianismo no se trata de esto. El cristianismo se trata de lo que Dios te da. Sé fiel en lo que Dios te ha dado.
Mira, mis hermanos, nosotros no podemos vivir comparándonos y desear otras cosas. Nosotros de otras personas. Es bien, nos alegramos, nos tenemos que alegrar porque Dios está bendiciendo otros ministerios, otras personas, conocidos, no conocidos o personas que tal vez y nosotros no podemos sino alegrarnos. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Dios. Es decir, que cada uno de nosotros está sumando en el reino de los cielos. Y si otro ministerio le va bien, nosotros nos regocijamos y glorificamos a Dios por lo que Dios está haciendo en otros lugares, en otras naciones, en otras iglesias, porque el mensaje del Evangelio se está extendiendo en muchos lugares que tal vez nosotros no podemos alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que nosotros tenemos algo de parte de Dios y que todas las personas empezaron con cosas pequeñas, con cosas de a poco. Empezamos nosotros a trabajar en eso que Dios nos ha dado. Porque nosotros no podemos empezar a desear o a creer que vamos a lograr muchas cosas si no hemos pasado el proceso, si no hemos pasado nosotros ciertas situaciones para poder nosotros entender y comprender más acerca de Dios, de quién es Él y empezar nosotros a usar los dones y los talentos, lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? Es mi relación con Dios, mi relación con Él, y Él nos va a empezar a guiar a dar esos pasos de fe para ir a aquellos lugares que Dios quiere que tú vayas y que hagas en tu comunidad, que hagas en la iglesia, que hagas en tu familia, en tu lugar de tu trabajo. Donde tú te encuentres, donde tú estás, eres un agente de cambio, eres un agente para transformar el lugar donde tú estás, en tu empresa, en tu trabajo, en la universidad, en la iglesia, en la comunidad, en muchos lugares donde Dios te ha colocado. Ahí esos son los lugares que Dios quiere que tú empieces a tener consciente de que Dios te ha dado algo, que tienes la capacidad, que tienes el don, que tienes los talentos para poder desarrollar aquello que Dios quiere que tú hagas específicamente. Y es que cada uno de nosotros, Dios le ha dado dones y talentos diferentes. No pienses que no tienes un don o un talento. No, Dios te ha capacitado. Imagínate que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. ¿Y qué es lo que Él quiere? Él quiere movilizar tu vida para que empieces a caminar y a creer en las promesas que Dios te ha dado. Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Estar de oídos abiertos, ojos despiertos, para ver en qué lugar, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a veces nosotros pensamos que las grandes cosas a veces son ir a predicar a 1000 personas, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro, hacer lo grande, enseguida lo grande. Y a veces Dios lo que quiere es que tú ores por un enfermo. A veces lo que Dios te está pidiendo es que tú puedas bendecir a alguien en condición calle. Tal vez lo que Dios te está pidiendo es orar por tu familia. Lo que Dios te está pidiendo es orar por una nación. Lo que Dios te está diciendo es movilízate, da un abrazo, bendice, invita a alguien allá a la congregación. O Dios te está movilizando a que tú puedas ser mejor persona. Para poder ser un ejemplo en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, a ser un buen sacerdote de tu hogar, a poder hacer los grupos de amistad, pertenecer, a ser discípulo, servir en la congregación en lo que haga falta, ser listo y decir, heme aquí, aquí estoy. Es que no necesitas pensar que el servicio a Dios solo se limita en la tarima. No podemos pensar que solamente en el lugar donde hay visible es donde Dios quiere que todos los cristianos estén, porque no es así, porque no es así, no es así. Y hay miles de ejemplos que podemos nosotros ver en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y yo quiero compartir con ustedes en Éxodo capítulo 31, verso 1 al 5, algo muy interesante que habla Dios y dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficio.
Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Imagínate que Dios ya sabía quién, en este contexto estaban haciendo todos los preparativos para construir el tabernáculo. Dios le estaba diciendo a Moisés las medidas, le estaba diciendo todo, cómo tenía que ser. Y él ya había elegido a algunas personas, a 2 personas, para que pudiera hacer el trabajo artístico. ¿Por qué? Porque Dios sabía que él tenía capacidad, que él lo había entrenado en capacidad para poder ser este trabajador que va a colocar y hacer los mejores diseños, los mejores trabajos artísticos para el Señor. Entonces imagínate que Dios ya los conocía, Dios ya sabía su nombre, y ellos no estaban allí porque daba Dios con Moisés. Ahora imagínate que ellos están allá abajo y todavía no saben que Dios los había escogido a ellos. Pero sí, Dios ya lo tenía presente y Dios habla de ti y de mí en las cosas que Él quiere que haga. Y puede decir, mira, ahí está Edgar Baloco, Edgar David, lo voy a usar en esto, en lo otro, porque Él va a hacer este trabajo y va a tener esta misión y va a hacer esto y lo otro. Y así como tu vida, como cada uno de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que empezar a entender que todos tenemos capacidades distintas. No tenemos capacidades iguales. Yo, por ejemplo, no puedo hacer un trabajo artístico. No soy muy buen artista en estas partes manuales, pero él sí. Y lo que tú de pronto tú hagas, yo no lo voy a hacer. Y lo que yo hago, tú no lo vas a hacer. Por eso es que nosotros no podemos pensar que las capacidades solamente es predicar o cantar alabanza. Eso no son solo las capacidades que Dios nos ha dado. Eso no son todos los ministerios de la Biblia. Esas son cosas que están visibles, sí, es verdad, pero no es todo en el reino de los cielos. No lo es todo. Entonces nosotros no podemos minimizar las cosas que Dios ha tenido o ha querido, porque la respuesta de nosotros es la fidelidad hacia Dios, es ser fiel a Dios, es ser fiel a Dios. No podemos nosotros pensar, porque aquella persona no creía quién era su amo, no sabía cómo era su amo, no sabía quién era de verdad su amo. ¿Por qué? Porque él dijo, porque él cuando empezó a hablar y a comentar, cuando los otros dos primeros siervos, ellos sabían lo que Dios le había dado, que era que invirtieran el dinero. Entonces, cuando el último dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Imagínate que este hombre tenía miedo de su amo. Él tenía un concepto errado de quién era su amo. Él tenía un concepto errado de su amo, de que pensó, tenía miedo de que lo que le encomendaron, lo que le dieron, no lo iba a poder lograr, que iba a perder su dinero, que no iba a ser bueno en lo que él le había dado. Y muchas veces nos bloqueamos y pensamos en eso. Pero ¿cómo los 2 otros siervos conocían a su amo? Conocían quién era él. Porque dice, el siervo al cual le había confiado 5 bolsas, dice, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. O sea que este siervo entonces comprendía y entendía que lo que le había dado su amo lo tenía que invertir, lo tenía que multiplicar y sabía que se iba a alegrar con él y sabía que estaba haciendo lo correcto. Entonces el servicio a Dios va a depender de la cosmovisión, de lo que tú y yo creamos de quién es Dios. Lo que tú creas de Dios va a determinar el servicio que tú hagas hacia Él. Porque nosotros tenemos que pensar quién es Dios, quién es nuestro Padre, el que nos rescató, el que nos limpió, el que nos restauró, el que nos dio vida nueva, aquel que te ama, aquel que aunque tú te caigas, aunque tú te equivoques, renueva sus misericordias cada mañana, aquel que da segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. Porque ahí nosotros tenemos que entender que hay que invertir nuestro esfuerzo
en Dios, en Dios, en Dios, en el reino, en lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Dios te ha dado dones y capacidades. Dios te ha dado algo en particular, porque Dios te ha diseñado con algo diferente, con algo diferente. Pero en el reino de los cielos, nadie es indispensable. Nadie es indispensable, solamente Dios, su Hijo, el Espíritu Santo. Nadie de nosotros, de los cristianos, es indispensable en el reino de los cielos. Tal vez no vaya a ser porque a veces cuando no vamos a cumplir lo que Dios nos ha elegido, Dios puede levantar otra persona a hacer aquello que Dios te ha querido que tú hicieras. Y muchas veces nosotros tenemos en tan poco, pensamos que hay que hacer muchas cosas para Dios, cuando a veces Dios lo que quiere es que simplemente escuches a Él, escuches la voz del Espíritu Santo y ese palpitar, ese sentir, empieces con lo pequeño, según lo que Dios te ha dado. Entonces, lo que tengas a la mano, Moisés tenía una vara, lo que tenía a la mano él lo usó. David, lo que tenía a la mano, una honda, 5 piedras, lo que tenía a la mano. Y con eso sirvieron a Dios. Con eso Dios lo ha bendecido. Y el segundo punto que quiero tocar es, tienes trabajo, tienes capacidad, tienes trabajo. Porque a cada uno de ellos le entregó algo para hacer. Le entregó una misión, una tarea. El amo le entregó a su siervo que invirtiera en el dinero. Les entregó 5, 2 y una bolsa de plata respectivamente. A todo ello le dio diferentes cantidades, pero les pidió lo mismo. Entonces, solamente le estaba pidiendo fidelidad, que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado. Tú y yo tenemos un trabajo de servirle, serle fiel a Dios en lo que Él ha dicho, en lo que Él te ha mostrado, en lo que Él te ha inquietado. Y a veces nosotros posponemos las cosas, a veces nosotros posponemos el servicio a Dios, lo tenemos de pronto en último lugar, o tal vez, bueno, si tal vez que yo no sé cantar, no sé predicar, pero no, hay miles de formas, millones de formas de servirle a Dios, porque somos un cuerpo, y cada cuerpo, el ojo no tiene la misma función de la boca, el brazo derecho no tiene la misma función del pie izquierdo. Cada parte del cuerpo tiene funciones diferentes, pero todos nosotros funcionamos en torno al reino de los cielos. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros no tenemos que pensar en los que, ay, es que él le dio más y no sé, entonces, no. Ellos que le han dado más responsabilidad, al final dice en el texto cuando el de 5 y el de 2, bien siervo fiel. Entonces, en las pocas cosas que le he dado, entonces te voy a dar más responsabilidades. Él te va a llevar a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, porque te va a empezar a capacitar. Y es que cuando tú trabajas para Dios, estás trabajando en las capacidades que Él te ha dado. Te va a dar cosas que tal vez tú nunca pensaste, que no pensaste que iba a suceder en tu vida. Y Él estaba empezando a trabajar en esas capacidades para dar aún más. Porque, miren mis hermanos, si la persona que empezó, que le dieron las monedas, él tuvo que invertir, tuvo que ir, tuvo que trabajar, tuvo que vender algo para multiplicar el dinero, tal vez tuvo que ir a un lugar a comprar cosas, después a vender cosas, él sudó, él trabajó, él se esforzó, él empezó a servir, empezó a entender que el amo venía en un momento y que le iba a dar fruto de lo que él, porque había confiado en él y se sentía así. Pero imagínate el siervo, el que se le dio una bolsa de plata. ¿Qué hizo? No es que no hizo nada. Él trabajó, no para ser fiel. Trabajó por miedo a su amo.
Trabajó porque tuvo que salir a buscar un terreno, a cavar un hueco, al sol, digamos, estaba en Barranquilla con pleno sol, a empezar a trabajar, a buscar una pala, a sacar un hueco, a coger la moneda, a enterrarla, a pisarla y empezar a ir a mirar que ese dinero no se lo roben. Lo ocultó y me imagino que empezó a mirar hasta que venga el amo si el dinero todavía está allí, empezó a dedicarle tiempo y se hizo y empezó a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que nosotros tenemos que invertir en lo que Dios nos ha dado. Tenemos que empezar a trabajar en aquellas cosas que nos ha dado. Nosotros no podemos tener ese pensamiento de que no, eso solamente es para los líderes, no, eso solamente es para los pastores, no, eso es solamente para los músicos, eso no solamente para esto, para los otros, no. Las responsabilidades son para todos, es para todos. El servicio a Dios es de todos y es para Dios, no es para el pastor, no es para los líderes, no es para que te vean, no es para nada de eso. El servicio a Dios nace de un corazón que entiende quién es Dios, que lo que sabe que entiende es que lo rescató, lo perdonó, lo salvó, lo limpió, que entendimos el evangelio, que entendimos lo que el Padre hizo a través del Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestros corazones, que hoy tenemos vida eterna, tenemos salvación, estamos nosotros restaurados, cambiados, transformados para la gloria de Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros empecemos a dar aquello que Dios nos ha dado para multiplicar el Evangelio, para que personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y pueden llegar de muchas maneras, a través de una llamada telefónica que puedas hacer, a través de un WhatsApp que tú puedes escribir a un amigo, una persona, quieres que ore por ti, a través de de un abrazo a las personas nuevas que están llegando a la congregación, invitar amigos, empezar a hablar de Cristo en las reuniones familiares, empezar a hacer cosas en nuestro hogar, a levantar altares de oración en nuestra familia, empezar a leer la Biblia, conocer quién es Dios y no decir solamente esto es para algunas personas, esto es para una élite especial del reino de los cielos, que eso no existe, no hay una élite, sino personas que entendieron, comprendieron, trabajaron y empezaron a servir a Dios y Dios empezó a darle pocas cosas, porque imagínate que el texto dice poco, en lo poco, o sea que lo que 5 platas para Dios no era muy poco. Entonces Él podía darle más. Entonces cada vez que empezamos a ser fiel a Dios, lo que Dios va a probar en nuestra fidelidad a Él, empieza entonces nosotros, mira esto, te va a empezar a dar más responsabilidades, te va a dar más posición, te va a colocar en lugares, te va a ir a lugares y así Dios te va a llevar a cosas que tal vez tú nunca pensaste hacer o te imaginaste. Y queremos crecer, mis hermanos. Cuando tú trabajas en el reino de Dios, creces. Crece, empiezas a depender más del Espíritu Santo, empiezas a depender más en la provisión económica de Dios, empiezas tú a conocer más a Dios profundamente, empiezas tú a demostrar en tu carácter, en tu espíritu, un corazón diferente que empiezas a cambiar el lugar donde tú te encuentres, en tu familia, en tu casa, en tu hogar, donde tú te encuentres, empiezas tú a hacer luz, empiezas tú a hacer sal de la tierra, tú empiezas a mostrar a Dios de una manera diferente. Empiezas tú a empezar a hacer y si tal vez no sabes en qué hacer o en qué invertir, mis hermanos, acércate a los pastores, acércate a los líderes y dice, mira, yo no sé qué hacer, yo sé que Dios me ha llamado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir? No sé si sé barrer, bueno, vamos a barrer la iglesia, si sé limpiar, si sé hacer lo que tú sabes que puedes del conocimiento y las capacidades que Dios te ha dado, poderla al servicio, invertir en el reino de los cielos. En la Biblia dice que más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Cada vez que tú inviertes en el cielo, te cuenta va creciendo cada día más y más y más en Dios y te empieza a bendecir, pero no servimos para que Dios nos bendiga, servimos porque estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando yo estuve en un proceso con Dios, tuve un proceso bastante difícil con Dios, restaurando mi vida, mi corazón. Había fallado a Dios en muchas ocasiones. Empiezo yo
a tener ese encuentro con Dios nuevamente. Y lo único que sabía era que sé que desde pequeño yo sabía que tenía promesas de parte de Dios, sé que Dios quería hacer algo en mi vida, sé que Dios quería hacer algo, pero me alejé de Dios, me estrellé con el mundo y lastimosamente perdí parte de mi juventud, de mi adolescencia, pecando y no sirviendo a Dios. Y llegó un momento donde empecé a ver cómo Dios me trajo con lazos de amor, me estrellé y en ese tiempo empecé a verla a Dios y quería glorificar a Dios y quería servir a Dios, pero no sabía en qué. En realidad no sabía en qué manera, cómo, yo no sé, yo pues, como eso, yo no sé cantar, yo no sé, sé compartir, pero en ese tiempo no predicaba. Tal vez como de pronto lo hago hoy, no es que lo haga bien, sino que voy mejorando cada vez más, espero crecer más y poder eh, ser mejor cada día para Dios. Pero en ese tiempo no sabía y yo le dije, bueno, yo tal vez ahí están, vi los ujieres y yo, bueno, me metí como ujier, yo dije, bueno, yo quiero servir como ujier, quiero aprender y ahí mis hermanos empezó un proceso y en Dios vi el servicio de Dios de una manera diferente, empecé a servir con las personas, con los hermanos, empecé a servir de una manera que tal vez nunca pensé que podía hacerlo. Y servía en varios servicios, en varios cultos que había y empecé a tener responsabilidades, el carácter, el tratar a otro hermano, en el tratar a personas difíciles en ese momento que no hacían caso a las recomendaciones o a que uno le decían siéntese aquí, mira acá, era unas cosas interesantes poder responder con amor, hablar con amor, el estar listo, presto, que hay una actividad, entonces sabía que tenía que ir, que tenía que hasta mismo comprar las camisas para servir, entonces todo fue un proceso. Y yo sentí que allí aprendí el carácter, aprender a ser diligente, obediente, que tal vez no lo tenía. Y mi carácter fue empezar a machucar al roce con los hermanos. Y fue bonito porque vi cómo Dios me empezó a cambiar, a crecer. Y entre poco tiempo, en ese tiempo, el pastor de los jóvenes me llamó y me dijo que quería que le ayudara con en el ministerio con los jóvenes y me incluyeron en el liderazgo de los jóvenes. Y yo no sabía, la verdad que para mí fue un miedo porque hace poco, o bueno, no hace poco, mentira, sino como tenía un tiempo que estaba en un proceso de restauración, pero vi cómo Dios empezó a transformar, cómo vi cómo Dios empezó a moldear, a empezar a creer, empezar a conocer más a Dios, hasta que en algún tiempo, unos años, Dios me llevó a poder ir de misiones por primera vez, salir del país hacia Argentina, capacitarme. Dios proveyó esos recursos económicos. Después Dios me llevó a Brasil para ese tiempo en el 2014 en la Copa del Mundo a predicar el Evangelio allá con un grupo de misioneros que íbamos a hacer la parte práctica del curso de misiones y estaba ahí en Brasil, estaba afuera de la inauguración del Mundial, compartiendo el Evangelio. Dios nos llevó a muchas iglesias, prediqué en iglesias en Río de Janeiro, en lugares que nunca pensé, en San José dos Campos, Campo Jordao. Después Dios me llevó a Chile, compartí también una iglesia en Chile y Dios me ha llevado a otros lugares para su gloria. Y yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en este año, el próximo año, aquí a 5, a 10 años, de donde Dios va a llevarme con mi esposa. Pero lo que sí sé, mis hermanos, en que no fue fácil ese proceso, en que no fue fácil, pero ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida. Y sé que fallo, cometo errores, no soy el mejor, tengo problemas de carácter, tengo problemas de paciencia,
A veces cuando están a punto las cuentas, la provisión de Dios me cuesta. A veces, pero he visto milagros sobrenaturales, he visto cómo Dios hace. Sé que necesito mejorar mi vocabulario, sé que necesito mejorar la dicción, sé que necesito mejorar los estudios bíblicos. Cada vez más quiero aprender más y más para Dios. Pero lo que sí sé, mis hermanos, es que ser fiel en lo que Dios te ha mandado. Sé fiel en eso que Dios te ha dicho. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en aquello que Dios te ha dicho que hiciera. Y empieza a invertir, empieza a trabajar en las cosas de Dios. Y vas a ver cómo Dios te va capacitando más, te va llevando a un nivel más, te va llevando a lugares nuevos, te va a llevar a cosas nuevas, te va a llevar a otras cosas que tú no pensaste que podías hacer o que podías pensar o imaginar. Nadie de las personas que Dios ha llevado a lugares se ha pensado dónde lo iba a llevar Dios, porque Dios nos sorprende, porque sus pensamientos son más altos que el de nosotros, porque lo que Dios quiere es movilizar a su iglesia para que entienda el poder de Dios y pueda entender el llamado que Dios ha hecho a nuestra iglesia, el Camino Sur, para movilizarla y ver a una comunidad no solamente oidora, sino hacedora de la palabra de Dios, porque lo que nosotros tenemos que entender es que Dios es el que te llama, es el Dios que te capacita, es el Dios que te quiere verte trabajar en su reino para su gloria, para que entiendas el propósito de la vida. Y a veces hay muchos cristianos que no han entendido que el propósito de la vida está en Dios, que está en escuchar y obedecer su palabra, que está en conocerle a Él y hacerlo conocido a otras personas, que está en pasar tiempos con Él en su presencia para ser transformado cada vez más a la imagen del varón perfecto que es Cristo, para poder glorificarle a Él y poder mostrar al mundo quién es Cristo, que este es Dios, que es el que me salvó, el que me limpió, el que me libertó, el que me trajo una nueva vida, una vida en abundancia. Y ese mismo Dios que yo creo, ese es el mismo que predicamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, en nuestro hogar, en nuestra casa, en el lugar donde tú te encuentres. Pero Dios quiere que hagamos algo para Él, que no enterremos los dones, que no enterremos, que no trabajemos para esconder las cosas que Dios quiere que hagas para Él. Porque al final, al cabo, lo que Dios te está tratando de darte es lo que Él te ha dado, de que puedas multiplicar aquello que Él te está dando. Y Él quiere llevarte a otras cosas. Él quiere mostrarte otras cosas. Él quiere abrir tu mente, abrir tu corazón, abrir tu espíritu para que puedas recibir más de Él. Y cuando recibas más de Él, vas a dar más de Él. Y empieza con cosas pequeñas, empieza con las cosas que Dios te ha dicho y empiezas tú a capacitarte y empiezas tú a mostrar y vas a ver cómo Dios te va capacitando y te va mostrando. Y en el servicio a Dios te va a mostrar de cuál es el llamado específico tuyo. ¿Cuál es el llamado específico que Dios te ha dado a ti? Los dones y los talentos al servicio de Dios. Y en esta vida sé que Dios me ha llamado a las misiones. Sé que Dios me ha llamado a ser misionero. Sé que Dios me ha llamado aquí a estar un tiempo en Colombia. Y sé que Dios me va a llevar a otras naciones con mi esposa y mis futuros hijos, y vamos a servir en otros contextos, en otras regiones, en otros países. Pero Dios está formando mi carácter, Dios está probando mi carácter, Dios está mostrando que le sea fiel en este tiempo, que le sea fiel en lo que Dios me está dando, para que Él entonces dé otras responsabilidades mayores. Y ahí es donde tenemos que apuntar, a no rendirnos, a entender que es Dios, que es nuestro Padre, el que quiere darnos a nosotros lo mejor de sí, para poder nosotros alcanzar los sueños de Él, alcanzar sus sueños, alcanzar el propósito de Dios. Alcanzar lo que Él tiene es trabajo, mi hermano. Tenemos trabajo, tenemos una bendición, pero este no es un trabajo que cueste. Esto es algo que nosotros disfrutamos, una vocación. Tú y yo tenemos una vocación. Hay algo que te encanta hacer. Hay algo que sabes que es innato. Hay algo que sabes que tú lo harías aún sin cobrar dinero porque es lo que a ti te encanta. Dios a cada uno de nosotros lo ha llamado
a algo en específico, tenemos una vocación para darlo a Dios. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Que empecemos nosotros a empezar a invertir en el reino de Dios. Empieza a invertir orando a Dios, empieza leyendo la Biblia, empieza entendiendo qué es lo que la voz del Espíritu Santo te está diciendo que hiciera. Llama a un amigo, bendice a tu familia, bendice a alguien que no conozca, sirve en la congregación donde tú te encuentres, en qué ministerio, en qué es lo que Dios te quiere dar, en dónde quieres alcanzar, pero es lo que Dios te ha dado, no lo que tú quieres que, como viste esto, yo quiero tener lo mismo que tiene otro. No, piensa en lo que Dios tiene planeado para ti, porque lo tuyo es único y es especial, porque para eso te creó Dios, para hacer algo específico. Y sabemos que todos nosotros, los que estamos aquí, vamos a empezar a ver a Dios de una manera sobrenatural, algo sobrenatural. Va a ser Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. No entierres lo que Dios te está dando. Invierte tu vida en las manos de Dios. Y mira, alguien como Jesús, porque nuestra motivación a hacer todo esto es Jesús. Nuestra motivación es servirle a nuestro Señor Jesucristo, el que lo dio todo, el que lo ha dado todo para la gloria de Él. Él lo entregó todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Jesús tal vez a Jesús se le fue dado a los discípulos. En la palabra de Dios dice que Jesús le dice, Señor, los que tú me diste, aquí se han guardado, aquí te los entrego, los que tú me diste. Es decir, los discípulos no los escogió Jesús, los escogió Dios. Y Dios le dio un equipo, y tal vez, ¿qué equipo? Eran pescadores, algunos no eran letrados, otros eran cobradores de impuestos, otros tal vez no daban la talla que tal vez el mundo o el estereotipo de las personas o del éxito. Hermano, el éxito no son las cosas materiales. El éxito no es eso. El éxito está en Dios. Y para nosotros ser recompensados por Dios, la clave es la fidelidad hacia Dios. Y en este caso, Jesús tenía un equipo. Y tal vez este equipo que él tenía no era el mejor. Tal vez no era lo que él deseaba. Pero era lo que Dios le había dado. Y lo que él trabajó Jesús por esos discípulos que él tenía, por esas personas que Dios le había entregado, ¿qué hicieron? Fueron los que iniciaron la iglesia, fueron los que ellos hicieron que el mundo conociera el Evangelio. Ellos fueron mártires, replicaron a la vida de Jesús, murieron por causa de Cristo. Estos discípulos tal vez cuando empezaron a conocer a Jesús no entendían muchas cosas y ellos no sabían muchas cosas y no entendían, pero Jesús les fue explicando, les fue trabajando, les fue dando, les fue mostrando, les fue guiando, les fue diciendo, les fue trabajando con ellos hasta que entendieran el reino de los cielos. Y después que Jesús empezó a trabajar con ellos, entonces ellos empezaron a replicar, a dar frutos. Entonces, si tú tienes un grupo de amistad, si tú tienes un equipo de líderes, no te rindas con ellos. A Jesús no le fue entregado el mejor equipo, pero sí le dio una responsabilidad, sí le dio algo, y era que invirtiera la vida en ellos. Jesús invirtió su vida en ellos, y ellos invirtieron su vida en el reino de los cielos. No nos cansemos con nuestros discípulos, no nos cansemos con nuestra familia, no nos cansemos nosotros de nuestro hogar, de nuestro amigo o amiga. Empecemos nosotros a mostrarles a Jesús, empecemos nosotros a caminar con ellos, empecemos nosotros a ser fiel a Dios con lo que Él nos ha dado, Por último, tienes recompensa. Los siervos fueron recompensados por su amo, por su fidelidad en el trabajo que hicieron, por invertir en lo que el amo le había dado. Dios recompensa nuestra fidelidad. Él nos va a multiplicar lo que Él nos ha dado. Mis hermanos, servir a Dios siempre tiene recompensa. Siempre tiene recompensa servir a Dios. Tal vez de pronto no las vas a ver aquí, por allá en el reino de los cielos sí Dios la está contando. Dios está preparando morada,
Dios está preparando premios, Dios está preparando cosas increíbles, pero aquí también en la tierra, también Dios te va a dar recompensa, Dios te va a dar más de lo que tú te imaginas. Todo lo que nosotros coloquemos en las manos de Dios, todo lo que nosotros hagamos en el reino de los cielos, entonces Dios lo va a multiplicar mucho más, muchísimo más de lo que tú y yo nosotros podamos pensar, creer o imaginar. Dios lo que Él quiere es que tú y yo nosotros entendamos que nuestra vida no le pertenece a nosotros, nuestra vida le pertenece a Jesús. Cuando tú y yo nosotros recibimos a Jesús, nosotros decimos nuestro Señor y Salvador. Y a veces tenemos presente que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús nos rescató, nos limpió, y eso es correcto y eso está bien, pero Dios es nuestro Señor. Y nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando tú y yo empezamos a servir a Dios, empezamos a trabajar en Él, en las cosas que Él quiere que tú y yo hagamos, entonces Él hará muchísimo más de lo que tú y yo tal vez podamos imaginar. Así que, mis hermanos, yo quiero decirte que hay recompensa. Jesús da recompensa, el Padre da recompensa, pero no servimos a Dios por la recompensa o por lo que Él nos vaya a dar. Servimos a Dios porque le amamos, porque Él no es nuestro motivo. Así que, mi hermano, tienes capacidad, tienes una vocación donde te va a tocar invertir tu vida, tu tiempo en las cosas de Dios, porque es la mejor inversión. Te ha dado una familia y ese es tu ministerio. A los que están casados, el ministerio de la familia. Ama a tu esposa, hónrala, bendícela, ámala, que se sienta amada, que se sienta protegida, que se sienta valorada. Esposa, honra a tu marido, admírale, bendícele. A sus hijos, honren a sus hijos, bendígale, guíenle a la palabra del Señor, oren por ellos. Hijos, honren a sus padres, ámenlo, obedézcanle. Demuéstrenle cuánto les aman a sus padres. En cosas pequeñas que Dios te ha dicho que haga, a través de su palabra, comienza en Él, comienza con Él. Él quiere una iglesia dinámica, una iglesia que toda la iglesia, no solamente los líderes y pastores son los que sirven, no, toda la iglesia, el Camino Sur, va a tener un corazón servicial, un corazón que invierte en el reino de los cielos, que invierte su tiempo, que invierte su vida para las cosas de Dios. Dios está en primer lugar de nuestras vidas. Dios está en primer lugar de nuestras vidas, que eso nunca se nos olvide, que Dios esté primero y Él te va a dar el tiempo, te va a dar los espacios para que tú puedas servir a Dios en aquel lugar donde tú te encuentras.